Bueno, si yo te leo un contrato que tiene confidencialidad, que todos los contratos de deuda y de rondas lo tienen, estoy haciendo una cosa ilegal que si la empresa me pilla y me demanda se me cae el pelo. Claro, pero entonces no habría el 95% de las informaciones que comentáis aquí, no existirían. Pero consigue información que todavía no sabemos de dónde. Nunca nos lo vas a revelar. Es muy tentador a veces meterle palos a algunas startups. Por ejemplo, Globo y Cabify se han llevado un montón de palos por los medios y por los políticos, y eso puedes acabar consiguiendo que a la gente se le quiten las ganas de emprender en España. O sea, nosotros no tenemos ningún incentivo a contar historias malas. Intentamos contar la verdad, pero intentamos buscar la constructividad. Eso no pasa en los medios. Un periodista que 6 meses antes estaba publicando Factorial, el nuevo unicorn, no sé qué, tal, tal, tal. 6 meses después se ha pinchado la burbuja de Factorial. ¿Pero qué tendrá No. más clic? ¿Qué Muy- incentivos tendrá? Muy probablemente la negativa. Y yo le preguntaba a él, digo, oye, ¿y cómo se gestiona la compañía habiendo vendido un 4 o 5% por decenas de millones de euros? A partir de hoy para mañana ya tengo decenas de millones de euros en el banco. ¿Qué harías si mañana recibes 40 millones de euros en el banco, Claro. ¿no? ¿Qué harías con tu vida? Casi nadie dice lo mismo. Porque tú eres muy crítico con los periodistas, ¿eh? Pero te hace preguntar aquí en esta casa que si yo las hiciera, saldría en los periódicos. O sea, va a hacer 2 fondos, Con un una 2X participada. con una participada. Probablemente sea la venta más rentable de la historia del VC español. Los pitidos que lo habéis puesto de moda y con el PIB. Oye, ¿cuánta valoración? La valoración es PIB. O sea, yo pongo Factoria levanta millones de euros en el titular y me matan, tío. O sea, soy el. Porque Yo creo que una cosa que hace muy bien Sam Altman es gestionar el drama y la noticia. Siempre está ahí. Cuando no se habla nada, pues se inventa algo. Voy a levantar. eso es un truco también. Que quieres contratar a gente, puedes tener 14 CEOs en una compañía. Le llamas CEO de algo y si la gente quiere ser CEO, puede ser CEO. Pues Sam Altman ha hecho esto. Yo en texto, en escribir texto, nunca. Escribe la IA. Oye, tú tienes dos cosas en común con una persona muy importante. Y es otra persona que también es fanática de leer cuentas de resultados y que acaba de cambiar de trabajo, acaba de dejar su trabajo. A ver. Bienvenidos a la tertulia de ITNIC. Bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero. Hoy estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien, buenas tardes. Y hoy tenemos un guest especial que es Jesús Martínez, periodista, Andrew Ross Soroki en español, Pues muchas ¿no? gracias por. Periodista informático, o sea, del mundo de las finanzas y de los negocios. Ujú. Sacas rondas que nadie más sabe. Bueno. Te inventas la información a veces. No te la inventas, pero consigues información que todavía no sabemos de dónde. Bueno. Nunca nos lo vas a revelar. Ese es mi trabajo. Muchas gracias por invitarme y ese es mi trabajo. O sea, de eso vivo. Vosotros vivís de vender software, yo vivo de vender noticias. Yo antes me preguntaba, o sea, cuando aprendes tanto de negocio, ¿no? Del mundo corporativo, de finanzas, ¿no tienes em, tentaciones de pasarte al otro lado? Y no crees que igual ganarías más pasta, por ejemplo, Pues en el mira, otro lado? sí, ganaría más pasta y a lo mejor, y seguramente aportaría valor, no te digo que no, pero para alguien como yo que lleva el periodismo, que desde que tenía 7, 8 años quería ser periodista, es muy difícil dejar de ser periodista. ¿Qué te inspiró a Eh, los 7 años para querer ser periodista? no tengo ninguna, de hecho no tengo ni mis padres ni familia que sea periodista, no sé, fue muy espontáneo. O sea, me gustaba mucho comunicar, de hecho a mi hijo pequeño le pasa igual, que se monta sus partidos de fútbol y retransmite los partidos y hace como si fuera, o sea, es una pasión por comunicar desde el principio y a partir de ahí Por comunicar y contar cosas y contar cosas que nadie más ha contado antes, ¿no? que nadie, o La novedad. intentarlo, sí, totalmente. O Que sea, te para mí, brillan los ojos cuando... sí, para mí no hay mayor motivación en el día a día que Factorial no contara el porcentaje que pagó a General Catalyst Y lo contarás tú. y lo pudiera contar yo. Bueno, que tú Que hiciste no lo una conté. aproximación. Por eso. Hiciste una No, aproximación pero me refiero que para mí, que no había hecho nadie esa, más. para mí esa es la gasolina. Para mí esa es mi gasolina. O sea, eso es lo que a mí me genera adrenalina y motivación. Y eso es muy difícil por lo menos en la intensidad que tengo ahora, es muy difícil que eso se vaya. ¿Y espía? ¿Dedicarte a espía? Ahora se ha puesto de moda en el mundo de las startups. No sé si te has enterado a unos espías. No, espía no, pero en serio, sí que hay mucho periodista en fondos de inversión. Es una línea fina, ¿eh? Y ha habido, sí. Ha habido bastantes fondos que han fichado a periodistas por el conocimiento que tienen del sector. Y yo creo que ahí se puede aportar mucho. Y hay casos en España que ha sido así. Pero para mí sigue Hablas de siendo. Jaime Novoa.
Sí, de Jaime, y luego a nivel internacional también este fondo de... un fondo que tenía que el director de Shifted, Sí. del medio Shifted, Robin, no sé qué. no, el Michael Stohart, creo que se llama, Vale. que estuvo Es el que está ahora. que estaba que se ha ido a un fondo. Robin es el que está ahora. Vale. Sí, es el de Tech.eu, ¿no? El de Robin, el que Sí, estaba en Tech.eu. es verdad. Y sí que ha habido fichajes, pero en mi lado todavía merece mucho la pena estar aquí y probablemente deje, como se dice en vuestro argot, deje dinero encima de la mesa, probablemente. Se dice en nuestro argot. Sí, No, a ver, yo no creo que el dinero sea la motivación totalmente. para levantarse cada día, ¿eh? O sea, para nadie, que te diría, ¿eh? O sea, Mm. no creo que lo sea para nadie. Pero sí que es verdad que puedes generar más valor, ¿no? Igual, puedes generar más impacto. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Yo creo que la profundidad, la transparencia, el acceso a la información y a que la gente esté informada, yo creo que es un impacto muy relevante. Otra cosa es que ese impacto depende de quién lo vea y depende de en qué situación lo vea, puede ser más o menos relevante. Pero para mí es un impacto importante y un impacto significativo para la sociedad. El hecho de que la gente esté lo más informada posible y en un sector como la startup, que vosotros lo conocéis bien, que vosotros aquí Mm. pincháis mucho al fundador y a los fundadores para que saquen cosas, para que den cosas, para que cuenten cosas, y vosotros contáis muchas cosas de Factorial. Sabéis que hay un déficit de transparencia enorme en este sector, que creo que va en contra de muchas cosas, que le iría mucho mejor a este sector teniendo mucha más transparencia y teniendo periodistas especializados que le gusten cubrir este Mm. sector y que intenten apretar para sacar la máxima información posible. Yo creo que es bueno para el sector y creo que ese impacto puede ser positivo. No sé si mucho más que estando en el lado de un VC Mm. o Es verdad que tú profundizas mucho, ¿no? Y haces noticias interesantes. La mayoría de noticias no son muy interesantes, son bastante aburridas, ¿no? Ha levantado X ronda, ¿no? O tal, se ha vendido tal empresa, pero no hay grandes historias en profundidad de lo que hay detrás de los deals, ¿no? justo, y los números y las cifras y el hecho de que al final vosotros sabéis que muchas veces, oye, esta compañía se ha vendido y luego te enteras que esa compañía se ha vendido por 5 Un millones euro. de euros y ha sido casi un cuasi rescate que han O, perdido o casi se ha hecho una todos. ronda y nadie cuenta que detrás de una ronda hay una pérdida de la governance, ¿no? Hay un liquidation preference, hay una serie de cláusulas económicas Justo, terribles justo. que no están en el titular y son probablemente lo más importante. Y que yo creo que además es que yo entiendo que el que lo sufre, entiendo que la compañía que haya tenido que firmar esa cláusula tan dura o esté pasando por ese momento o esa letra pequeña le escueza, yo entiendo que esa compañía no quiera que se cuente, pero yo creo que es útil que eso se cuente. O sea, otra cosa es hacer daño en el sentido de golpear de manera, yo creo que injustificada, pero ese tipo de información es, bueno, y de hecho vosotros aquí lo contáis mucho, todo el tema este de letra pequeña, todo el tema de cuidado con condiciones de Venture Dev, de tal, que vosotros lo habéis tratado aquí mucho, que creo que es útil que la gente sepa eh, que no es oro todo lo que reluce, sobre todo incluso para que en este mundo de comparación continua entre la gente se sepa que no todo lo que se vende es... o No lo es que se oro vende- todo lo que reluce. ¿Y qué hace la gente con esta utilidad? O sea, ¿qué esperas que pase con esto? ¿Que se emprenda más? ¿Se emprenda mejor? ¿O que que se se, emprenda con, se fiscalice mejor a las empresas? yo creo que se emprenda con más conocimiento, uno, y dos, que haya una mayor fiscalización para que haya una mayor responsabilidad por parte de los emprendedores y de las compañías. O sea, al final, a mí me resulta curioso cuando alguna vez, no, es que esto es una compañía relativamente pequeña. A ver, no hablo de Factorial porque en vuestro caso, pero o sea, hay compañías valoradas en decenas o centenares de millones de euros que tienen 400 empleados, 20 o 25 accionistas, bueno, tiene una cantidad de stakeholders muy grande que ya no son 3 compañeros en un garaje. O sea, hay una responsabilidad muy relevante ahí que yo creo que haya no es fiscalización, porque me parece como que yo soy el fiscal que está aquí y va apuntando, sino que haya un seguimiento de ese tipo de compañías de manera mucho más profunda, yo creo que hace mejor al sector. Para mí, por lo menos, lo hace mejor. Hay otro argumento de esto, que es muy tentador a veces meterle palos a algunas startups
por ejemplo, Globo y Cabify se han llevado un montón de palos por los medios y por los Totalmente. políticos, y eso puedes acabar consiguiendo que la gente se le quiten las ganas de emprender en España, que no nos interesa, no nos conviene. Como ciudadanos en España nos interesa que la gente emprenda, que arranque negocios, que los inversores vengan aquí y que se cree una dinámica optimista donde a veces pues cometer un error o cerrar o fracasar, como hay muchos casos, ¿no? Pues no vayamos todos ahí a por ellos, sino un poco hablemos de más historias de éxito que quizá no son tan sensacionalistas, no tienen tanto morbo, y al final uno se puede quedar con que cuando sale una startup en los medios es porque la startup está haciendo mal, ¿no? Está Pero dañando, está vosotros rompiendo tenéis, las reglas. pero tenéis esa imagen vosotros, o sea, quitando, o sea, a ver, el caso de Globo, habéis mencionado dos casos, A ver, pero son los dos un quizá más caso, extremos, ¿eh? claro, quiero decir, estamos hablando del extremo de tú puedes estar de acuerdo, o sea, quiero decir, yo creo que Globo despierta y Cabify también, Pasiones. pero despierta Eso muchas está claro. pasiones y sobre todo que es una compañía que ha vivido en el alambre regulatorio en muchos aspectos y que ha generado muchísima controversia y que creo que no es un problema solo de los medios, o sea, es un problema de los medios, sino que es un problema también de modelo de compañía, de estructura de compañía. Pero eh, yo no veo en absoluto que la cobertura en España de startups sea una cobertura negativa. Al revés, al revés. Y si vosotros que cubrís, o sea, que leéis mucho medio internacional, vamos, para nada veo en el mercado español una cobertura negativa. No recuerdo, ¿tú recuerdas compañías, o sea, recuérdame, quitando Globo y Cabify, pero sobre todo Globo, porque creo que es un caso muy particular, pero de cobertura duras contra compañía? Muchísima de Jesús. O sea, para Claro. mí, o sea, más allá de, oh, tal empresa levantó una ronda, bien, tal, bueno. O sea, eso es lo único positivo, te diría Mm, yo, que leo de sí. startups. Yo no leo ninguna noticia positiva de startups. O sea, vivimos en universos paralelos. Gurusup es el software de atención al cliente con inteligencia artificial para startups y pymes que quieren dar respuestas instantáneas sin complicaciones. Centraliza todos tus canales y automatiza conversaciones con agentes con tu propia información. Conéctalos a tus herramientas favoritas y automatiza trámites. A diferencia de los chatbots clásicos, Gurusup es ágil, fácil de usar y se adapta a tu flujo de trabajo desde el primer día. Ahorra tiempo, reduce costes y mejora la experiencia de tus clientes. Empieza hoy con Gurusup y transforma tu soporte desde el minuto 1. Sí. No te quiero contar las historias terribles que han salido por ahí porque sería mm, Hacerlo darle más grande, vueltas, sí, sí. ¿no? Claro. Y nosotros el problema que, o sea, una cosa que tenemos es que casi todas las startups que hay aquí en España son colegas nuestros al final, ¿no? Y intentamos colaborar y compartir, ¿no? Ujú. Y ayudarnos en lo que podamos, ¿no? Entonces tampoco, o sea, nosotros no tenemos ningún incentivo a contar historias malas, ¿no? En general. Intentamos contar la verdad, pero intentamos buscar la constructividad. Eso no pasa en los medios. En los medios el Pero- morbo. Y a veces hay maneras de contar las historias malas. Tú estabas en Madrid cuando hicimos la tertulia hace un mes, creo que fue, y ahí hicimos una sección que se llama Pesadilla en el Cap Table, donde hablamos de estas historias, de la letra pequeña, Justo. de los comportamientos negativos y destructivos de gente, Justo. pero sin mencionar la gente. Porque conseguimos que haya el aprendizaje, conseguimos generar el awareness de que esto existe, que yo creo que tiene un valor formativo importante para que la gente intente evitar errores o nos pregunte por privado más detalles, sin tener que meterle el dedo a la llaga a la Hombre, pobre pero empresa que... totalmente, pero Jordi, pero ahí tú entiendes también, hay una parte, o sea, no es meterle el dedo a la persona, pero si hay un inversor que se comporta así, ¿tú no crees que debería el ecosistema saber que el inversor se comporta así? ¿Tú no crees que debería saber el ecosistema que X Que sí, fundador que y yo, Y fundador? que yo creo que hay que contar las noticias malas desde tu lado, tienes que contarlo, pero también las buenas. Por supuesto. También Correcto, las estoy de buenas. acuerdo. Pero por supuesto. Pero Pero yo en mi caso, o sea, hablo de mí, ¿eh? O sea, en mi caso, yo para nada considero, o sea, que la profundidad genera, pues que, o sea, la superficialidad normalmente es mucho más positiva. En el sentido de que no entras en los detalles, por tanto, bueno, pues todo es más sencillo. Una cuando haces startup doble clic siempre salen cosas, ¿no? Siempre hay es problemas. no, Siempre no, hay no, no, pero es que problemas. claro, pero es que en el caso, claro, pero es que en el caso de Factorial, si tú profundizas en Factorial, pues habrá cosas buenas, cosas menos buenas y cosas malas. No pasa nada. Forma parte de, igual que si profundiza en yo que me pongo por mi cuenta y trato de construir negocio, pues habrá cosas mías que tú digas son positivas y cosas menos positivas. Y eso no significa, o cosas que no haya hecho yo bien y no pasa, no, Pero bien en el Jesús, sentido, ¿tú crees que en España
no va a tener más clic. Y eso es un tema ya cultural, te diría, ¿eh? Y de No va a tener incentivos. más clic cuando destrozas un unicorn que cuando explicas, no, otro unicorn. No. O sea, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Por ponerte un ver, ejemplo. O a sea, ver. no, digo, si tú cuentas una historia de se ha pinchado la burbuja, una noticia de Factorial, ¿vale? No voy a poner ninguna. O Vale, sea, vale. se ha pinchado la burbuja de Factorial. Un periodista que 6 meses antes estaba publicando Factorial, el nuevo unicorn, no sé qué, tal, tal, tal. 6 meses después se ha pinchado la burbuja de Factorial. En un momento dado, porque hicimos una reestructuración, porque estamos ¿no? Tenemos que cambiar cosas que no funcionaban, ¿no? Estoy hablando de hace años, ¿eh? Hostia, pues el mismo periodista es capaz de luego ponerte un artículo que ostras, nos tira completamente por el Yo creo que hay que suelo. hacer, yo creo que hay que hacer autocrítica en el mundo de medio, ¿eh? Yo no quiero decir, no estoy ¿Pero qué tendrá no más clics? ¿Qué muy, incentivos muy, tendrá? muy probablemente la negativa. Pero porque hay un tema de instinto en el lector que muy probablemente que no hay que ocultar, que es que muy probablemente es negativa. Yo lo comentaba el otro día en la tertulia de Madrid que lo comentábamos. O sea, yo que El tengo morbo. acceso a estadísticas y a datos, obviamente un concurso de acreedores va a tener en muchas ocasiones muchas más visitas y mucho más interés que una noticia positiva. Eh, pero no puede hacer, o sea, quiero decir, no puede hacer para mí creo que soy, o sea, veis solo, o vosotros decís, no es que los periodistas ven solo lo negativo, yo creo que vosotros solo veis la cobertura negativa, ponéis solo el foco ahí. Creo que No, hay no. una cobertura, no, creo que hay una cobertura de startups en España súper positiva en términos generales, para mi gusto incluso demasiado positiva para mí. Pero positiva no positiva de sino positiva de superficial en el sentido de no profundizar y de que no, porque al final si profundizas, entras en detalles que, oye, que son grises. No digo que sean negativos, digo que son grises, que no todo es de color de rosa. En Factorial no todo es de color de rosa y no pasa nada. Y vosotros lo contáis aquí. Si es que a mí lo que me llama la atención de vosotros, si vosotros lo contáis aquí y contáis que lo habéis pasado muy mal haciendo X o Z, o que el producto ha sido, para construirlo ha sido, pues os ha costado mucho trabajo X o Z, ¿cuál es el problema de contar eso? ¿Cuál es el problema de contar eso? ¿Cuál es el problema de contar que, no sé, el tema del product manager, si son buenos o son malos, o sea, quiero decir, si me genera... Las ve todas, Jesús. No se pierde ni Sí, una. sí, no, yo soy Madre fiel mía. consumidor. Que me dará cuando miramos la cámara y detrás de la cámara está tu cara. No, pero no, Tía, no, pero que... vamos a contar la pero- mitad. No, pero Vamos que a lo ver un póster de Jesús no, detrás de las pero que cámaras. ¿sabes? O sea, quiero decir que, y esa escala de grises, para mí es súper positivo. O sea, yo creo que madura al sector. Ahora, meter el dedo en la llaga y vosotros, que lo mismo que decís que yo os sigo, vosotros también veis seguir un poco mi cobertura y mi trayectoria, a mí no me podrás decir que yo he ido a hacer daño a una compañía, a escribir de una compañía para hacer daño. O sea, para molestar o para fastidiar. Ahora, Bueno, a ver, aquí hay incentivos diferentes. ya. ¿Qué os iba a decir, Bernat? No, iba a decir que muchas veces el founder tiene una información, quiere anunciarlo bien, coordinando los medios, oye, vamos a lanzar este día, esto, todo, Sí, y de golpe aparece un Jesús y te lo publica cuando le toca. pero sí. Y entonces pierdes cobertura y no Claro. sales en Vale, Fortune, vale, no sales en... no, pero totalmente, pero es lo que te estaba diciendo los incentivos. Esos son euros desaparecidos, ¿eh? Pero- Volatilizados. Bueno, Oh, pero no, sí, esto es como es, ¿eh? Bueno, pero a ver, pero Esto en los una incentivos- compañía son euros volatilizados. sí, pero mi incentivo, pero yo no Es trabajo, contarlo antes que nadie. claro. Es que es así. O sea, y yo no puedo, o sea, tú no me puedes pedir. Yo lo hablé, tuve una Sí, no, conversación, no, tuve una conversación con Jordi. Es que Jordi se refería a la ronda de hace un par de rondas, Sí. que fue la de Atómico, si no me equivoco. No, la de Atómico no, la primera, la del 2022, creo que fue la anterior. Ah, Tiger, quizá. La de Tiger, creo que fue. No sé si fue la de Tiger o la de Atómico, ya no me acuerdo. Pero tenía la información, o parte de la información. No toda la información, pero tenía parte. Y tuvimos una conversación de, es que tú no me puedes pedir a mí que yo me espere. Es como si tú tienes un cliente de Factorial en la puerta. Bueno, yo te dije, No, lo si sé. quieres contarlo bien, te tienes que esperar. lo sé, Si pero cuentas lo que sabes ahora, contarás una cuento cosa una que parte. está mal, pero está medio. Porque te Claro, falta la otra mitad, con lo Pero cual tú está piensas, mal. pero sí, pero Y da igual. lo publicaste y no estaba bien y lo publicaste antes y no pasa nada. Y luego Bueno, salió al cabo de no 2 estaba días. completa. Claro, pero era importante, ¿eh? Bueno, pero no estaba completa. Cuando Pero no, falta la mitad del dinero, pero cuando, ya hombre, pero está bien saber que que está pasando Factorial algo. está negociando una ronda que la valora en 1.000 millones de euros. Creo que aunque yo no sepa la inversión ni quién entra, creo que puede ser relevante. Pero bueno, pero más allá de eso, que eso te podrás estar de acuerdo o no, pero realmente el incentivo
el incentivo es que tú imagínate que yo te pido, no, mira, Bernat, ¿ves ese cliente de ahí que es un cliente de un ARR no sé, de 500.000 euros o de 1 millón de euros? Mira, espérate un momento, porque va a venir por ahí los alemanes o los de Estados Unidos, van a venir aquí, están ahí en la puerta. Espérate un momento, que hablen ellos dos con ellos. Yo lo entiendo Y, perfectamente. hombre, esto, por Lo favor, entiendo pero perfectamente. Bernat, por favor, o sea, tú entiéndeme a mí, o sea, es que me estás pidiendo que yo me espere a los alemanes, o sea, es que tú me estás pidiendo que yo me espere a los alemanes. No, mira, espera un momento, que van a venir los alemanes a hablar con ese cliente, que además tú ya lo tienes firmado con una letter of intent de un Me gusta que nos lo traduce todo a nuestro mundo, ¿no? Claro. Oye, resulta que esta parte, oye, ya la tengo firmada, ¿no? Y dice, no, pero espérate un momento. A ver si viene el alemán, que hable con el alemán ese cliente que ya está caliente, que ya está para firmar, que espera al alemán y que espera al estadounidense. Pues tú dirás, no, mira, perdona, déjamelo que este ya lo tengo yo. Entonces, ¿sabes? O sea, que Oye, y entrando en tu historia en particular, ¿no? Ujú. Y tu inside story en particular. Tú estás en varios periódicos. Sí. Has ido cambiando de periódico. Ujú. Y ahora has decidido hacerlo tú por tu cuenta. Sí. Sí, yo empecé, o sea, de hecho, he vuelto otra vez a ser freelance. Yo fui freelance en el año, entre el 2000, yo salí de un periódico en Jaén, en Andalucía. Yo trabajé para prensa local en Jaén. ¿Tú eres de Jaén? Yo soy de Jaén. Y entonces, en Pero vives en Madrid. 2012, pero ahora vivo en Madrid. Ah, vale. Entonces, en 2012, yo salgo del periódico en el que estaba, en mitad de la crisis financiera, salgo para ponerme por mi cuenta. Una cosa parecida a esta. Y en el año 12 me pongo de freelance hasta el año 15 que salto al Español, al periódico de Pedro J. Ramírez, al equipo original de Economía, que de hecho, como anécdota, se llamaba Ecoin, que luego dejó de llamarse así, pues se llamaba por Economía e Innovación, porque había una parte de startup relevante que la contaba yo, me encargaba de la parte de startups. Y en 2 años y medio así, en el 2018, salto a la información, que es un grupo, es un medio de un grupo que se llama Grupo Eneo, que es el grupo de la familia creadora de El Heraldo de Aragón, una familia aragonesa de medios, y que es también dueña de 20 minutos. Entonces, estoy ahí 7 años y ahora ha habido varios cambios en el grupo y yo decido salir y decido ponerme, le di muchas vueltas a qué hacer y tuve un poco periodo, me marqué un periodo curioso porque me marqué un periodo de 1 mes de pensar y en 2 semanas ya estaba, 2, 3 semanas ya estaba. Ecotakers ya existía. Ya existía. Era Sí, un yo lo side monté- project tuyo, ¿no? Yo Que lo monté, hacías que además tú eres de los de Telegram. Telegram, Sí, del eres de los principio. originales de Sí, sí. Telegram. Yo lo monté, esto se montó en el 19 como un canal Yo de para Telegram. ver qué filtro es nuestro, para ser el primero en enterarme. No, pero ahí entramos como. O sea, ahí hice un canal de Telegram como una manera. O sea, en aquella época, a mí me costaba mucho y me ha costado durante mi trayectoria mucho vender la información de startups a los jefes para contarla. Porque ellos querían hablar del IBEX. Claro, es que al final el IBEX pues es el IBEX, ¿no? Y costaba mucho trabajo vender esos temas dentro de las redacciones. Y entonces ahí en esa época yo hablaba mucho más de gran corporación, de telecomunicaciones y tal. Y por no despegarme del sector, abrí el canal. Y entonces empecé a hacer ahí mi selección. Y en el año 20 lo abrí ya al correo electrónico. Y en el 22, si no me equivoco, salté a Substack. Y ahí, o sea, empecé en MailChimp y luego Substack. Y nada, entonces, o sea, la newsletter, que es una newsletter semanal que envío como una especie de resumen de todo, tanto del mercado español como del mercado internacional, ese sigue vivo. Y ahora lo que he puesto en marcha es una suscripción, o sea, una parte pro Ujú. para ¿Qué con ofrece la parte información, pro? pues información en profundidad, exclusivas, primicias, análisis en ¿Cuánto profundidad. cuesta? 5 euros mensual, 52 euros anual. Y ¿Cuánto ¿Cuánta gente- factura? ¿Cuánta Ecotakers? gente se ha suscrito? pues mira, hay más de 100 suscriptores de pago en estas 2 primeras semanas. Ya lo ponía ayer o antes de ayer en 500 redes. euros. Sí, al pero mes. brutos. Pero yo ya te decía antes de grabar que los unit economics de esto son realmente complicados. Sí, Porque
Porque hay el Sí, IVA, ¿no? porque hay impuestos, porque hay Y la comisión de comisión de Substack, Substack. Ya. hay comisión de Stripe y pago de Stripe, y los indie comics son complicados. Pero para mí es una apuesta personal. O sea, yo le di muchas vueltas, ¿eh? O Pero luego sea, tienes patrocinios también. luego tengo patrocinios, pero le di mucha vuelta a la parte pro, pero es un tema de convencimiento personal. Yo creo que la información de calidad y buena hay que pagarla. ¿Tú crees que la gente quiere pagar por un Bueno, periódico? yo creo que se paga en este país por periódico. ¿Sí? Ahora, sí, hombre, hay miles de suscriptores en los ¿Y periódicos. cuánto facturan? Hombre, Poco. a día de hoy no Por es el empleado, negocio, facturación por empleado. no es el negocio principal de los medios Es de comunicación baja. a día de hoy. No. La suscripción no, es la publicidad, Sí, obviamente. creo que el New York Times es el único periódico Obviamente sí, pero con Y no, Pero va para facturación mí- sobrado, y relevante. no va sobrado. No va sobrado, creo que facturaba ¿qué? 100 No, pero quiero millones. decir que es un periódico que está todo el rato intentando sobrevivir. Sí, sí. Que no está en una no, posición sí, la industria de los medios, boyante. no, totalmente, la industria de los medios está en una situación muy complicada. En mi caso, era un tema, o sea, yo no me podía permitir, o sea, le estoy dando muchas vueltas, pero yo creo que por un tema de convencimiento personal, hacer información de calidad buena, en profundidad, con análisis, con primicias, con tal, darlo gratis, a mí eso me generaba, o sea, No, gratis no, pero con patrocinio. Sí, ¿tú conoces The Hustle o Morning Brew? Que son Sí. los equivalentes en Estados Unidos. Sí, Eran 2 newsletters O gratis. Dealbook, ¿no? De Andrew Ross. Claro, pero eso hay el Sorogin. New York Times detrás ahí, que es diferente, no es claro. independiente. Las dos que Marca he dicho yo potente. son Sí, independientes. Son correcto. emprendedores como tú que se han montado un Substack o lo que sea. De hecho, antes de Substack. La primera que se vendió hace unos 5 años a HubSpot. Sí. No se ha confirmado nunca, un día lo investigarás tú, pero por decenas de millones de dólares, Ujú. ponle 20, 30 millones de dólares, una newsletter, y era un dueño, o sea, un emprendedor con un equipo de unas 15 personas que gestionaban patrocinios y contenido y tal, y la otra Morning Brew se vendió por poco menos de 100 millones de dólares ahora hace un año. Entonces, o sea, hay negocio. Yo creo que negocio. Eh, No, y en mi caso la apuesta mía es un freemium. O sea, quiero decir, la newsletter semanal va a seguir siendo gratuita, pero yo la parte pro creo que tiene sentido para mí por lo menos que sea de pago. Obviamente el tiempo va a decir si tiene sentido el esfuerzo que supone, porque para mí supone un esfuerzo muy grande, pero yo soy una persona que necesita rechequear todo a un nivel grande y Claro. o sea, tiene va mucho en contra curro del detrás. volumen esto. Claro, tiene mucho curro detrás. Claro. Total. Podemos ir esto es una tertulia de actualidad, ¿vale? Entonces, Totalmente. podemos ir a la actualidad. O sea, Perfecto. esta semana, en las novedades que has anunciado en Ecotechers, ¿cuál ha sido la que más te ha llamado la atención? Mira, hemos sacado tres noticias, tres historias que yo creo que están bien, está feo que yo lo diga, ¿no? Pero que están bien. La última es de Sita, que es una startup madrileña que está en manos de Private Equity que se llama Advent, que estuve hablando con Albert Nieto, que es el cofundador, y me ha estado dando datos muy interesantes de cómo van y de Ujú. de las cifras de ventas, el hecho del posible éxito, que son los potenciales compradores Eso de... te lo contó Albert. Sí. Se habla Y poco de SeedTac, se habla poco. comparado una con muchas compañía- otras pero startups, es una y es una compañía- de las más bestias. Es una de las más grandes. En O sea, tamaño y en rentabilidad y en es crecimiento. muy underrated. Y luego le pregunté también cosas que él también ahí se brindó bastante. Le pregunté bastantes cosas también algunas cosas sobre cómo que te cambia la película con un cash out importante. Ellos hicieron un cash out grande con Advent y yo le preguntaba a él, digo, oye, ¿y cómo se gestiona la compañía habiendo vendido un 4 o 5% por decenas de millones de euros? Quiero decir, a partir de hoy para mañana ya tengo decenas de millones de euros en el banco. Y Pero ves, esto es una pregunta es muy española. no, Porque pero nadie le pregunta eso a Elon Musk, que ya es el hombre más rico del mundo no, y pero sigue gestionando. no, pero a mí me parece, pero no lo planteo, no, pero no, mi pregunta no ha sido, joder, Bernat, es que siempre lo planteas todo desde lo No, negativo. perdón. O sea, no, ¿Desde qué ángulo no, lo pero es que el preguntaba? ángulo es, no, del ángulo de cómo un emprendedor se motiva, o sea, cuál es la motivación, cómo es el incentivo, el hecho de que, Pero el ves, hecho de que, no, pero pero esto es lo que te estoy diciendo el yo. hecho de que él cuente, no señor, el hecho de que él cuente, no, o sea, el hecho de que él cuente, oye, de que una persona cuente, oye, no es que a mí esto me ha quitado la presión personal de yo tengo mi vida medianamente resuelta, medianamente no, Bueno, con tengo la, decenas de millones de euros. tengo la vida resuelta, ¿no? Y esto lo afronto desde el punto de vista, voy a construir algo súper chulo sin la presión económica de, oye, que lo cuente eso a alguien y que cuente que eso le ha generado
tranquilidad, libertad. Y, oye, ¿cuál es el problema? Yo no le he preguntado de, oye, ¿y tú qué has hecho? ¿Te has comprado 3 Lambos? Es que yo no le he preguntado por eso. O sea, si tú lo que tú estás preguntando, si yo le he preguntado por eso, no le he preguntado si se ha comprado 3 Lambos y No, pero, 4 y pero, 4 y pero 4. a mí lo que me preocupa es la pregunta de, ¿no has perdido el incentivo? Bueno, pero es que es una pregunta legítima, porque habrá mucha gente que se pregunte, bueno, ¿y un tipo que se levanta por la mañana con decenas de millones de euros en el banco, eh, quiere seguir trabajando a un nivel de presión brutal en una startup? Es que la Brutal, gente se piensa que no. claro. Ya, pero Y ¿por la qué, mayor por qué la par- gente se piensa que no? Bueno, pero yo creo que es interesante hablar de esto entonces. totalmente. Porque, Ya. Claro. porque es una buena. Porque la gente se piensa. Pero la realidad es que mucha gente haces la pregunta. Yo me acuerdo que tú la hiciste Tot- hace muchos años Totalmente. a un grupo de amigos tomando cervezas, no sé qué estamos hablando, de hipotéticos de estos, ¿no? Ah, bueno, yo lo hago mucho. Hay esta la pregunta pregunta. trampa, que ahora la vamos a desvelar Oye, aquí, esta ¿no? pregunta yo lo hago mucho. de- Precisamente porque me interesan las motivaciones Exacto. intrínsecas de De la tú, gente. ¿qué harías si mañana recibes Claro. 40, ¿cuántos has dicho? Decenas de 40 Decenas de millones de euros en el millones, banco, claro. ¿no? ¿Qué Claro. harías con tu vida? Casi nadie dice lo mismo, Claro. que debería ser Claro. Que debería ser. idealmente. Y sobre todo porque él me cuenta, por eso, para que ves cómo tú te vas solo a la parte negativa. O sea, él me decía, no, pero es Por eso curioso. nos balanceamos, Está guay, no, ¿sabes? está guay, está guay. No, pero él me decía, o sea, él me decía eso, me decía, no, es que es justo lo opuesto. O sea, yo tengo mi vida, o sea, yo tengo la libertad, o sea, yo esto lo afronto desde la libertad de que para mí el dinero ya no va a ser un problema. Y no voy a hacer nada por dinero. Y por tanto, oye, a partir de ahora el reto es chulo porque encima me quito esa parte de la cabeza de tengo que resolver la parte económica, que ya la tengo resuelta. Entonces, oye, esa pregunta a mí me parece que es súper pertinente teniendo Sí. en cuenta eso, que la gente diga, joder, Pero pero ¿y por qué no yo te te has ido digo, a una en playa? Y de Silicon hecho, Valley no lo es más, harían, pues es esta que pregunta. pero si tú aquí has preguntado, broma, Bernat, si tú aquí le has preguntado a un tipo que por qué no te has ido a la playa. Sí, pero porque Ah, quiero entender sus motivaciones. Bueno, Sí, pues lo ya, mismo, sí, es pues la verdad. misma pregunta que hago yo. O sea, yo he dicho No se exactamente la escapa misma ni pregunta. una, ¿eh? No se Esa, escapa ni Es una. la verdad, misma es verdad. pregunta, la Es misma pregunta. increíble. O sea, la misma pregunta de, oye, ¿y por qué no te has ido a la playa mañana? ¿Por qué no te fuiste a la playa ayer? Que le has preguntado a alguno. Y además que me parece Alguno, digo. súper pertinente. Es que me parece una pregunta que yo la habría hecho y la he hecho. Entonces, cuando te veo haciendo esa pregunta, me hace gracia porque tú eres muy crítico con los periodistas, pero tú eres, o sea, tú haces preguntas, Peor. tú haces preguntas aquí en esta casa, tú haces preguntas aquí en esta casa que si yo las hiciera, saldrían los periódicos. O sea, literalmente saldrían los periódicos. O sea, yo he visto aquí entrevistas a gente que a mí me parecen que aportan una barbaridad, pero se ha hecho preguntas a fundadores que la hago yo y me estás No y entres, me estás Romero. y me Romero, estás No, 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 sí, y lo me más está- jodido sí, la y me haces está tú. crucificando hasta el día del juicio final. O sea joder, pero es que le has preguntado, mira, lo has puesto contra tal, y tú, y me parece súper, si es que me parece, es que creo que es sanísimo. Creo que es sanísimo. Ahora, ir ahí a hacer daño, tu motivación, ¿cuál es? Conocer lo que le está pasando a ese fundador en ese momento, porque creo que es útil para el resto de los fundadores, pero no es hacer daño, ni es buscarle 3 pies al gato, ¿sabes? SITTAC. Exacto, Más volvamos a las noticias. noticias. Vale, ¿Se ha SITTAC, publicado qué números? más de 400 millones de ventas, valoración unicornio en el horizonte y con Advent en la fase, no digo final, pero en la fase ya de plantearse potencial venta después de partir del 4.º año. Y básicamente eso, bueno, y luego números de Estados Unidos, que ha sido increíble. O sea, él contaba que habían en 3 años han conseguido que la mitad del negocio sea de Estados Unidos, que básicamente son en torno a más de 200 millones este año. Y bueno, esos son un poco los números. También he dado un poco de porcentajes de cap table y un poco cómo ha evolucionado el cap table y tal. Y lo de Adara, que el caso de Adara es increíble con SITTAC. O sea, Adara tiene un fondo de 40 millones, el fondo en el que entró en SITTAC, con el primer cash out de Advent ha hecho 45, en torno a 45, 40-45, y si consigue vender una valoración relevante, va a poder hacer, o sea, va a hacer 2 fondos, Solo o con sea, una un 2X participada. con una participada. Probablemente sea la venta más rentable de la historia del VC español, en tamaño, para un VC, o al menos una de las más grandes, probablemente. Y luego contaba también la parte, o sea, una historia Wallapop de un ajuste de gastos que están haciendo en Italia, que así es como su apuesta para expansión internacional. ¿Qué significa un ajuste de gastos? Bueno, Han reducido salida de plantilla. gente, reducir plantilla, reducir gastos de marketing y tal.
para intentar acercar la rentabilidad, porque es verdad que estaba en una situación de mucho gasto y con pérdida y demás. Y luego saqué una historia de FreePic que contaba ahí un poco, hablé con Omar Pera para hacer un poco, quería contar un poco con él cómo fue el día que ChatGPT, el día que ChatGPT anunció el famoso estudio Ghibli, el tema de edición de fotos, y bueno, contar un poco cómo se vivió eso, porque es verdad que era casi un momento Dalí 2, o sea, un momento de, o sea, un ChatGPT haciéndote edición de fotos a un ¿Verdad? nivel, Y va bastante bien. y tiene muy bueno. 1.000 millones de personas tienen la app. Justo, eso es lo que le O lo pregunté, usan cada es lo que le mes. preguntaba a Omar, de decir, esto para vosotros no es una amenaza, y él me lo reconoció, sí, efectivamente, es una amenaza, porque ellos tienen una distribución muy grande y una expansión muy grande. Y ahí contábamos un poco cómo se querían defender, o sea, cómo se defendían de los Midjourney, de los OpenAI y tal, y sobre todo que se cumplían ahora 5 años de la compra de la mayoría por parte de Qt, que compró el 51% por unos 100 y pico millones, o sea, valoración total de compañía 200, casi 250. Y como se cumplían 5 años, un poco por ver también, porque además Qt intentó en su momento venderla y sondeó Es un verdad. poco el mercado y lo paró. Yo creo que hubo un poco de susto con el tema de IA y un poco de ver un poco por dónde iban los Se tiros. reinventó mucho FreePic, Bueno, completamente. no, la vuelta al calcetín es tremenda. O sea, de un riesgo a un negocio. O sea, una cosa que le pregunté y él no me quiso contar y no me pudo contar, y yo no pude contar, era que si había habido sorpaso, que yo creo que si no ha habido ya, tiene que estar muy cerca del negocio IA frente a stock. Yo también se lo pregunté, creo. No sé Y qué yo me creo, respondió. y yo creo que IA, si no es ya mayoría, es casi mayoría respecto a stock. Bueno, y lo del stock es casi todo IA. Y O el stock sea, es casi todo IA, también se el propio retroalimenta. stock se Sí. está Sí, sustituyendo totalmente. por No, stock es hecho que por se ha IA. comoditizado a un nivel que Sí, ya sí. todo, es que ya es todo stock. O sea, Sí, sí. la creación es brutal. Has contado también una historia de Joe Talent, ¿no? Recientemente, en Sí, profundidad. sí, sobre la ronda de financiación última. Sí, porque Jovan Talent es una compañía, bueno, que ha crecido a base de deuda en un momento con tipo muy bajo. Lo que hablamos de la deuda y de los riesgos de la deuda, crecieron a una velocidad muy grande con expansión, o sea, con expansión internacional, comprando compañías financiadas con deuda. Y claro, esa deuda vuelve. Y entonces ha habido varias refinanciaciones para ampliar capital, o sea, para ampliar plazo. Y esta última, pues, como casi todas, se suelen exigir pues una ampliación de capital, un poco para reforzar capital y reforzar balance y para reparar un poco de deuda y tal. Y esa ronda, pues, es una ronda con condiciones un poco más duras. Y eso Y, lo contaste. y eso lo conté. Llegaste a las Y condiciones. ahí conté, sí, y ¿Has conté. leído contrato? No, pero he hablado con gente que sí que lo conoce. Y te lo he recitado. Y lo que sí que. Y esta gente, porque antes hablábamos un poco del deber social del periodismo y un poco, no lo hemos dicho, pero yo estaba pensando, ¿no? Que es una herramienta importante para proteger la democracia, etcétera. O sea, filtrar un contrato mercantil no es un deber cívico, o sea, es ilegal. Pero no es. Pues sí, pero. O sea, no tú, la persona que te lo filtra está rompiendo una ley. Hay una confidencialidad explícita Sí, en pero esos contratos. Claro, no, totalmente. O sea, vamos a ver, no es que esté. O sea, es que depende de cómo lo veas, ¿no? Pero porque. Bueno, si yo te leo un contrato que tiene confidencialidad, que todos los contratos de deuda y de rondas lo tienen, estoy haciendo una cosa ilegal que si la empresa me pilla y me demanda se me cae el pelo. Claro, pero entonces no habría el 95% de las informaciones que comentáis aquí, no existirían. Quiero decir, si tú. No habría noticias si la gente no rompiera la ley. El 95% de la información que compartís aquí es de Que leemos en noticias. que quieres leí en decir. noticias. Son historias de cosas que se han compartido que no digo que, o sea, que no digo que no se tengan que compartir, sino que tienen una protección de confidencialidad que ¿Qué se son los cuenta, padres? que La se cuentan. confidencialidad. No, Quiero que sea la pero conclusión. no, bueno, vamos a ver, que yo creo que o sea, yo creo que tiene sentido que se acabe contando, que se acabe sabiendo. O sea, yo creo que prevalece aquí al final es si prevalece el derecho a la información o no prevalece el derecho a la información. Yo lo defenderé siempre, Sí, vosotros claro. no lo defenderéis en según qué circunstancias, pero oye, es lo de los incentivos de antes. Ujú.
No, yo creo que la gente cuenta todo. La Ya, gente pero hay que en general. recordar que se firma Pero no confidencialidades. recuerda esas cosas, Jordi. No, ¿quién recuerda los NDAs? No Lo recuerda aburridos esas. que son. Eso es, sí que es muy Son muy aburrido. aburridos, sí, sí. Es muy aburrido. sí, sí. No, pero es cierto, o sea, al final lo incentivo, o sea, al final es intentar que prevalezca, por lo menos en mi caso como periodista, que prevalezca el derecho de información y que se sepa, pero es verdad que obviamente pues, está la otra parte. Una pregunta, formato. ¿Te has planteado hacer un podcast en lugar de una newsletter? ¿O una web de noticias en lugar de hacer una newsletter? Me lo he ¿O planteado, otros de hecho, formatos? sí, me lo he planteado, o sea, de hecho, no di el salto, hay otra plataforma que está muy bien, parecida a Substack, que se llama Ghost, Mm, que es de código abierto, mm, y está muy bien porque es una, o sea, es una plataforma que te permite, hay mucha más flexibilidad en diseño, mm. o sea, es casi como Es una como web WordPress. Es como casi, WordPress. eso es un WordPress vitaminado Mm, con em, eh, mucha API ujú, y Ujú. mucha integración y, y está muy bien porque te permite flexibilidad en el diseño mm. y o sea, es Bueno, casi un y es medio. tu dominio. ¿No? No, en mi caso yo sigo teniendo el dominio de Substack, es el dominio mío, Bueno, sí, pero pero es puedes. verdad que el correo lo manda a Substack Ujú, y de hecho es ujú, coteques.substack.com. Entonces, en mi caso ahí el correo es mío, el ujú. correo es mío, en el caso de Ghost no tiene la parte social que tiene Substack, que es diferente, Te pero ayuda a descubrir que ayuda bastante a la descubrir. newsletter. Mm. Y lo tienen bastante bien estructurado eso. Pero sí me lo he planteado. Lo que pasa es que yo estoy solo también. O sea, quiero decir, El ahora coste de mismo. producción de una newsletter es mucho más bajo que el de un podcast. No. El podcast sí me lo he planteado. Digo, el Ah. medio, tú me decías un medio. Un Bueno, en medio. general, para mí medio es todo, o sea, formato, medio. No. El podcast sí que me lo planteo. Lo que no me planteo, o sea, lo que sí que quiero hacer de un podcast no es tanto. O sea, no quiero hacer un podcast tipo, hacer una entrevista de 1 hora y cuarto, 1 hora y media de la trayectoria de una compañía o de tal, sino hacer cosas más, porque eso ya se hace, lo hacéis vosotros, lo hace otra, otra gente, sino hacer cosas más temáticas tipo, pues News. invitar, no, eso es, y también invitar a, pues no sé, a un abogado de Money bueno para que me cuente las claves relevantes en 15 minutos y hacer como, o sea, hacerlo un poco más cortito, hacerlo un poco más corto y más especializado en, o sea, no tanto en trayectoria general de tal, sino a ir a detalles, a hacerlo un poco más, hacerlo un poco más temático, porque lo que es el hueco de la historia y de tal, yo creo que ahí Pero esto hay, ya no es la novedad, ¿eh? Esto ya no es la noticia. eso no es Esto es contenido. eso es contenido. No, noticias se puede, o sea, se puede hacer. De hecho, comentábamos lo Mm. del el caso de, Sí, si queréis, de- Sí, cuenta esto. podemos poner la web de TVPN que antes hablábamos, ¿no? Sí. Que es un podcast, bueno, es un medio que acaba de salir hace pocas semanas, que en Silicon Valley básicamente se ha convertido en el nuevo canal de referencia, en nada, en 2 meses. Todo el mundo habla de ellos. Esto se llama TVPN, que es Technology Brothers Programming Network. ¿Vale? O sea, Tech Bros de cara. Se lo ponen el nombre. Luego lo acortan para que no se note tanto, pero son Tech Bros sin esconderse de ello. Y hacen un formato que es bastante curioso, a mí me gusta, que es como un CNBC o un Bloomberg, ¿no? Mm. Que es este formato programa 3 horas al día, de lunes a viernes. Hay 2 presentadores que son fijos, te leen noticias, comparten pantalla con el tweet o con la noticia que están comentando, ellos tienen opinión, son insiders de la industria de la tecnología, el venture capital, las startups, etc. Y luego están muy bien conectados y conocen a mucha gente, a VCs y emprendedores, y en cada programa pues empiezan media horita de noticias, 40 minutos, y luego van haciendo pues secciones, ¿no? O vamos a hablar de, yo qué sé, de coches eléctricos, pues invitamos al fundador de Slate, que es la nueva compañía que acaba de sacar un coche eléctrico y tal, lo meten 10 minutos, hablan. Luego vamos a hablar de Tesla, pues vamos a meter a Vinod Khosla, que invirtió en unas compañías de Elon Musk para hablar de Tesla, no sé qué. Y la verdad es que es un poco bro, ¿vale? O sea, la verdad es que son tíos, a ver, pues que les gusta el dinero, les gustan los coches rápidos, les gusta como una cosa un poco superficial, que no es el típico Silicon Valley. De hecho, es una cosa muy curiosa. Están en Los Ángeles, no están en San Francisco, y es un formato diferente. Silicon Valley era el nerd de la gorra, ¿no? Que no salía, y estos pues son gente como van con una elegancia curiosa y tal. Este concretamente lo hacen en directo desde el Config 2025, que es Sí, la conferencia que hace que fue Figma, ayer, ¿no? que Ayer. fue la conferencia de Figma, y aquí están con Andrew Reid, que es uno de los senior partners de Sequoia. Es una persona muy importante en Silicon Valley. Y estos pues son amiguetes, vienen del entorno un poco de Peter Thiel, Founders Fan, y de hecho son dos hosts, Jordi Hayes,
que es uno de los pocos americanos que conozco que se llama como yo, que es un emprendedor que ha hecho cositas que no se han hecho grandes y no se han conocido mucho. Y el otro que sí que le conocía ya de antes, que es John Coogan, que estaba en la esfera de Founders Fund y había fundado Soylent, que no sé si os acordáis, son Sí. unos polvos Sí. de como que sustituían La comida. La comida. Apats, Sí. comidas. Las comidas. Y luego fundó Lucy, que son unos chicles y unos pouches de nicotina, que son estas cosas que ahora se han puesto de moda porque Peter Thiel, entre otros, dijo que la nicotina va bien para la concentración y la hiperactividad de los founders, y ahora en Silicon Valley todo el mundo se está casi inyectando nicotina porque lo dijo Peter Thiel. Bueno, pues este señor, John Coogan, tenía una empresa de esto, salió él de la empresa y se han puesto full time. 5 días a la semana, 3 horas. ¿Tú te imaginas Es que 3 eso horas pasa- cada día? Es que lo que te iba a decir es que Es yo creo muy que heavy, es ¿eh? que primero que el ecosistema español No da para tanto. primero no da para tanto. Uno, no da para tanto. Dos, no sé si tiene sentido 3 horas como, o sea, si hay demanda de ese tipo de información, 3 horas para esto en España, ¿eh? O sea, es que Estados Unidos funciona, o sea, esto es otra liga. O sea, es como, a mí me ha pasado, en el caso, para comparar, me ha pasado con casos como el mío. O sea, nosotros en España yo no recuerdo haber visto un periodista que se haya montado por su cuenta para pedir, o sea, con una suscripción de pago, etcétera. Pero en Estados Unidos sí que ha habido más casos. Está uno que se llama Eric Newcomer, que lanzó desde Bloomberg, otro que se llama Casey Newton, que salió de Diverge para montarse por su cuenta con Platformer. Hay otro que acaba de salir ahora que se llama Alex Conrad, que salió de Forbes y ha montado Upstarts. Y hay muchos casos de esos, pero ten en cuenta que ese mercado, a eso vosotros lo sabéis mejor que yo, si hay que quitarle un 0 o casi, O más de uno. o, sí. o casi 0,5. Entonces, es un poco complejo de trasladar ese tipo de planteamiento aquí, pero sí que es cierto que el video podcast y el audiovisual es algo que a mí me llama mucho y que se podría hacer cosas chulas. Pero es verdad que vosotros en vuestro caso, o sea, y aquí pasa igual con este programa, que al final, o sea, hay poco contenido, hay poca información hecha por periodistas. O sea, habéis tomado el hueco, o sea, habéis cogido el hueco y está guay, ¿eh? Pero, Y nos lo dicen, pero- periodistas. Dicen, oye, nos estáis robando el no, trabajo. robando no, Nos lo han dicho, ¿eh? no, pero yo no lo planteo y sabéis que yo consumo y Ha quedado claro. se ha comprobado, Ha quedado claro. se ha comprobado que consumo y me parece súper útil y me parece súper y hace su papel, ¿eh? Pero creo que también hay hueco para un Total. contenido desarrollado por periodistas. O sea, que quiero decir que no, sobre todo porque al final tú dices, no, lo comentábamos antes, ¿no? Los periodistas también tenéis vuestros conflictos, ¿no? Son vuestros posibles conflictos de interés o vuestros posibles intereses. Pero es verdad que en un periodista o periodista independiente el conflicto de interés es menor o algo menor, ¿no? Aunque es verdad que también tiene su anunciante y sus cosas, pero que los conflictos de interés son un poco más manejables. Pero en vuestro caso, o en el caso de fondo, o en el caso de tal, pues que al final tú también tienes tu interés en compañía, en sectores. Entonces, que el lector, o sea, que el oyente o el televidente o el que consuma lo vea sabiendo que obviamente INNIC tiene un fondo que invierte, que X fondo tiene un fondo que invierte en compañía, que tiene interés en compañía, que lo vea como lo veo yo, desde ese punto de vista, magnífico, pero creo que hay también hueco para que el periodista pueda hacer ese tipo de contenido. Pero es verdad que creo que hay más hueco para contenido más temático, o sea, más de nicho, más cortito, más al pie, o sea, menos recorrido largo y más ir a detalles pues eso, hablar con Factorial de qué es lanzar o con Sita, que en este caso, qué es lanzar en Estados Unidos y cómo es un lanzamiento en Estados Unidos. Y hacer un temático solo de 15 minutos, de 20 minutos, de cómo es el playbook de lanzar en Estados Unidos. Y que te hagan un playbook y hablar incluso con 2 o 3 compañías de que yo creo que ahí a lo mejor puede haber De pago. de pago o gratuito, no lo sé. Tenemos siguiendo. Bueno, sí. Es curioso porque yo lo veo un poco al revés. O sea, no es verdad que tenemos nuestro interés, pero también tenemos nuestra vida en Factorial, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, esto lo hacemos de más a más, ¿sabes? O sea, no nos va a venir alguien a decirnos, oye, no habléis de este tema o no hablad de este tema, porque nosotros no es nuestra vocación principal esta, ¿no? Nos gusta hacerlo y además lo hacemos porque no lo hacen otros, ¿eh? Entre otras cosas. O sea, nadie hace este hueco y profundiza, ¿no? Hasta ahora no lo habíamos
encontrado nosotros, ¿no? Entonces por eso lo hacemos. Pero claro, si tú vives de empresas que te hacen el sponsorship, ¿no? Y tal, entonces empieza a tener intereses, ¿no? No digo tú, pero puede ser, ¿eh? Siempre, claro, O sea, por supuesto. se puede No, ver de las dos por maneras. supuesto, para eso tengo en Ecotec, si no lo habéis visto, tengo un código ético. O sea, yo tengo un No, código. y Ecotec, o sea, si eres Pero es lo independiente que te voy a cambia decir, mucho, ¿eh? que yo tengo un Pero código. si eres un periódico, Yo tengo un código ético, o sea, publicado un código ético con mis reglas. ujú, Me lo tomo muy en serio esto porque creo que es súper importante. ujú, Porque hay una crisis de confianza clarísima hacia los medios de comunicación y hacia el periodismo, y que creo que lo que tenemos que trabajar los periodistas es en recuperar esa confianza. Y 100%. parte de recuperar esa confianza es ser lo más transparente posible de, oye, si yo voy a hablar de una compañía que patrocina mi newsletter desde hace tiempo, yo tengo una regla puesta en mi código ético, que es que yo voy a hacer un disclaimer. Es Ujú. decir, esta compañía de la que estoy hablando ha patrocinado durante X tiempo esta newsletter. No tendré ningún problema porque he sido lo suficientemente transparente con el lector de decir, es que estoy hablando de esta compañía, pero esta compañía se patrocina aquí para que lo Ujú, sepas. ujú. Y yo creo que ahí, eh, eh, haciendo ese código y esa regla ética, teniendo esa regla ética clara, siempre va a haber conflicto de interés. Si trabajas, va a haber conflicto de interés, siempre. Ahora, hay que tratar de, no sé si conflicto de interés o como mínimo intereses que puedan chocar con tu trabajo. Entonces, bueno, Hay que pues ser honesto, yo creo, ¿no? eso es. Está bien que Y haya lo más conflicto de interés, transparente pero... posible, ¿eh? Lo Mm. más transparente posible, exacto. Novedades, Jordi, de OpenAI, el No, mundo AI, bueno, la novedad más esta semana. importante es que acaba de salir la fumata blanca ahora mismo, ¿eh? ¿Ah, O sea sí? que tenemos papa. No sabemos quién, pero tenemos papa. ¿En Oh, Esa serio? es la... Sí, no, de verdad, me acaba de llegar la notificación. Tengo aquí lo de OpenAI delante, pero me ha salido todo de notificaciones de habemos papa. Y digo, bueno, pues lo voy a contar, ya que somos periodistas hoy, pues habemos papa. de verdad. Alguien tiene que hacer el trabajo. Eh, más Lástima fumatas. que no es en directo. Ya, pero bueno, Pero bueno, nuestra vida sí que es en directo, vale, así que lo vale, contamos cómo vale. va. No, en OpenAI han pasado bastantes cosas entre las últimas 2 semanas, pero la última y la más gorda es que ha confirmado o ha anunciado que deja de intentar ser una corporación for profit, ¿no? Recordáis que OpenAI tiene una fundación non-profit, que es como nace, luego creó una filial que era una Capped Profit Corporation, que tenía un límite de beneficios de 100x, que es donde ahí han invertido muchos billions, decenas de billions, muchos venture capital, Microsoft, hay un acuerdo de revenue share con Microsoft, hay stock options para los empleados, para Sam Altman no está confirmado, pero está bastante claro que tiene un plan de compensación con esa filial también. Y es una compañía que factura 4 billions el año pasado, espera facturar 14 este año y se rumorea que están empezando a preparar una IPO, ¿no? Entonces, como parte de la preparación de IPO y parte de un poco limpiar el cacao que tenían corporativo, decidieron hacerla una corporación normal, for profit, de alguna manera dejar que hubiera una non-profit y que esto se pudiera salir a bolsa y tal. Elon Musk les demandó, ¿no? Lo hablamos aquí hace un tiempo, y parece ser que Y hizo una oferta hizo una oferta, de compra. correcto. Sí. Entonces les amenazó y les presionó por todas partes, y hoy se ha hecho público, ayer, de que después de hablar con el estado de California y de Delaware, OpenAI se rinde, dice que no puede reconvertir eso. Entonces, plan B, porque, importante, SoftBank, que había comprometido 30 de los 40 billion de la última ronda que valoraba OpenAI en 300 billion, estaba condicionado a la conversión a una for-profit, sin cosas raras, ¿no? Ujú. Querían ownership completo de la propiedad intelectual y de los Pero ya era beneficios. Cap Profit, ¿no? Había una filial Cap Profit, Complicado, ¿eh? pero la propiedad intelectual está de un board non-profit que puede decidir no repartir profit de la for-profit, ¿vale? O sea, sí, muy La complicado. complejidad. De hecho, tenemos una imagen de la estructura societaria, la primera esta, que es bastante gracioso, donde hay un board de una non-profit, luego hay una holding company, hay una OpenAI GP, un OpenAI LLC Global, que es el Cap for Profit, luego está Microsoft volando por ahí, que tiene unos acuerdos a medida, hay los empleados y los other investors por ahí, total. Estos diagramas se los construye ahora un LLM, ¿no? Bueno, eso está en la OpenAI. web de Tú le OpenAI. das las 200 o 500 páginas de contratos que están escritas ahí. Y una cosa, el que comentamos lo de los contratos privados y de la IPO y de que se rumorea,
¿Eso también es confidencial o no? No, esto concretamente sale de la web de OpenAI, ¿vale? Esto sale de la Vale, web de vale. No, pero OpenAI digo, lo que has y comentado del hasta ahora, blog post de Sam pero digo que Altman. lo que has Lo comentado, del rumor es un rumor. pero que digo, lo que has Eso es un comentado, rumor. lo que has comentado es confidencial o no. No lo sé, es un rumor que he Vale, leído vale. en No, no, Wall pero- Street Journal. Vale, no, digo De que alguien no como sabía. tú que ha hecho su trabajo. Ok. No, totalmente. No, pero que digo. Que sí, que sí. No, Que tienes toda la razón. Si es que aquí estamos. te damos la razón. Por eso ¿eh? estás aquí. Que no, pero que si no macho, estuviéramos que de he hecho acuerdo. que era la broma. que Pero era la tienes broma. razón. Que era una broma. Yo, en general, este tipo de cosas las intento leer en Bloomberg, en Wall Street Journal y en The Information. Sí. Que es el que hace zoom de cosas The de tech. Information para mí es. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Cuesta una pasta. Yo me he cancelado varias veces porque cuesta una pasta. Lo que pasa es que últimamente disqueme total, pero están siendo muy agresivos en titular. Sí. En titulares. Se han Muy puesto agre- muy agresivos. Muy agresivos. Y yo no soy muy. No es No, mi tú eres estilo. soft, tú eres light. No es mi estilo y no, pero no es mi estilo de ir a. Sí. No es mi- Pero es muy importante el titular, ¿no? Bueno, vosotros, a mí me hace gracia que yo soy el clickbait y no sé qué, y luego hacéis Esos son ellos, ¿eh? Los que hacéis no se ven vuestra- aquí. hacéis detrás. vuestra- Vaya Detrás falta de la de cámara. leadership hacéis señalando. hacéis vuestras carátulas puede hacer. súper llamativas con los pitidos que lo habéis puesto de moda y con el pip. Oye, ¿cuánta valoración? La valoración es pip. O sea, quiero decir, que eso lo hago yo, ¿sabes? O sea, yo pongo un Factoria levanta millones de euros en el titular y me matan, tío. O sea, soy el. O sea, Que somos youtubers. Somos pero youtubers es y verdad es que lo que hay. Information ha ido a ese un titular muy agresivo. Pero son muy buenos y profundizan muchísimo. Bueno, paréntesis gracioso. TVPN, que estaba escuchando esta mañana mientras andaba hacia la oficina, mandó este gráfico que estamos compartiendo ahora, estructura corporativa, a ChatGPT, a O3, que es el modelo más listo que tienen, y le preguntó, explícame qué narices significa esta estructura corporativa, como si fuera un niño de 5 años. Y literalmente explicaba, vale, el Board of Directors son los maestros. Luego está el non-profit, que son los padres, que es una asociación de no sé qué. Luego hay los niños y está el director del cole, que tiene que cobrar, pero no demasiado. Entonces está capado lo que puede ganar. Y lo que sobra se lo llevan los padres. O sea, hacía la metáfora de la estructura societaria en una metáfora de escuela, que era, "Oh, no te pases de 5 años". Pero bueno, esto ahora cambia y básicamente lo que era el capped profit se refunda o se convierte a un Public Benefit Corporation, que es, en mi opinión, una empresa normal, que dice que tiene un objetivo de hacer un bien social, pero es una empresa con acciones, con dueños y no tiene ningún misterio. Esto es el cap profit, Esto es el cap profit desaparece, ya no hay cap, ¿vale? ¿vale? Hay uncapped profit, o sea, es una empresa normal, como Factorial o como Microsoft. O Entonces no se como- rinden. Espérate. O sea, cambian de. Es lo que dice Elon Musk. Elon Musk dice, qué Eso es. cabrones. De hecho, me la habéis colado. de hecho, ha dicho el abogado que van a mantener El abogado ha dicho, esto no arregla nada. la pugna, efectivamente. De hecho, esto es cosmético, que o sea, me parece razonable lo que dice el abogado de Elon Musk porque parece cosmético, donde encima renegocian, eso creo que no está confirmado por nadie, pero Wall Street Journal reporta que están renegociando con Microsoft el 20% de profit sharing hasta 2030. Este 20% va bajando hasta, se estima, un 10%. Entonces están renegociando ese cap de otras maneras, porque antes había un cap de profits, ahora hacen el cambio de revenue share y Era un cap y, o sea, era una especie de liquidation preference de beneficios, aplicado Sí. a beneficio de dividendo. aplicado al profit que O sea, se puede eran los primeros repartir. en cobrar Microsoft. Sí, eran los primeros en cobrar un 20%. Ahora dejan de cobrar un 20%. La non-profit sigue existiendo. Tendrá un porcentaje que un auditor externo va a decidir. Eso lo ha dicho Sam Altman en el blog de OpenAI. Unos auditores externos van a decidir qué vale la participación de la non-profit a esta corporación que es una Public Benefit Corporation. Y lo que dice Sam Altman es que, oye, la non-profit va a tener un porcentaje importante. Se estima que es alrededor de un 30%. Va a recibir payouts, ¿no? Dinero, aunque no tenga beneficios, no reparta, la corporación privada va a ir mandando dinero para que los otros hagan research y la non-profit va a seguir teniendo un derecho a veto a lo que puede y no puede hacer con esa tecnología la filial. Dicen que con esto quieren hacer una IPO igualmente, que con esto han convencido a Masa y a SoftBank de que le mande los 30 billion que le faltan, ¿vale? O sea que parece ser que se conforma con esto porque a cambio de no ser tal, ha quitado el cap, etc. Y bueno, Elon Musk dice que esto no le sirve de nada, ¿no? El abogado de Elon Musk dice que no le sirve de nada. Y yo estaba pensando un poquito sobre esto y me interesa que pensáis, ¿no? Pero al final no está tan mal el deal de la non-profit. O sea, al final lo piensas y vale que ha habido mucho drama.
Pero si tú piensas el primer escenario y el último, dices, el primer escenario, se meten aquí 100 millones, 200 millones, 500, los que sean, de dólares para hacer investigación y para proteger esta tecnología. Pasan muchas cosas en el mercado. Hoy en día, esta non-profit es activa de 30% de una corporación que vale 300 billion, o sea, ha generado 100 billion en activos que puede utilizar para hacer investigación, para hacer lobbying, para comprar empresas que quiera decidir que están haciendo el mal, etcétera, y encima tiene derecho a veto. O sea, la non-profit tiene una posición de mucho poder. Ha ido bien la non-profit, está consiguiendo su misión. No sé qué decirte, ¿eh? ¿Por qué? Porque, a ver, o sea, ellos, su expectativa era controlar esa tecnología y ofrecérsela a la sociedad. Yo no La sé cómo se la controlan, ofrecen a la la sociedad. controlan y O sea, hay 1.000 millones de usuarios en ChatGPT. O sea, todo lo que se éxito, filtra ¿no? de ChatGPT, que yo estoy seguro que los Jesuses de Mm. Estados Unidos, de Silicon Valley, tienen que recibirlo, ¿no? Pero todo lo que se filtra es que ahí no ponen ningún stopper. Al contrario, o sea, Sam Altman el primero es meterle gas, ¿sabes? O sea, no para nada ni controla nada, Pero ¿y ha ¿no? habido algún problema grande? Yo soy partidario, yo soy O sea, pero ¿ha tecnólogo habido algún y problema soy grande? O partidario. sea, ¿crees que tenemos una AGI peligrosa en el mundo? A mí me parece una absurdidad toda la historia esta de la non-profit. O sea, hacerte una empresa normal. Y yo prefiero el approach de Meta en este caso, no en todos los casos, en este caso, donde son Open open source. source, donde son transparentes, ¿no? Y oye, que lo otro, que ni es open, ni es Eso AI, es. AI sí, pero decir, yo no creo que sea un bien para la sociedad. O sea, es una empresa. ¿No? ¿ChatGPT no crees que es un bien para la Es un sociedad? bien para la sociedad, Ah, pero quiero decir, no están entregando una IP a la sociedad. bueno, están vendiendo a un precio razonable que la Están gente lo compra, vendiendo. ¿no? Sí, no, pero como cualquier otra empresa. Bueno, Bueno, vale. y el mundo va, ¿no? Sí, O sea, si no hubiera 100%. ninguna Qué susto empresa, no cómo se lo Oye, diría. no. Yo quería comentar lo del tema de Microsoft porque el otro día leí un artículo sobre cómo se estaban separando, o sea, y tiene relación también con esto, cómo se estaban separando los caminos. Creo que era el Wall Street Journal, si no me equivoco, que contaba que ya las reuniones, de hecho, Sam Altman, justo después de publicar ese reportaje, salió con Satya en una foto y aquí poniéndonos al día y no sé qué, un poco para quitar hierro pero parece ser que la situación con Microsoft está siendo muy tensa, pero entiendo que también porque Microsoft se apoyó en OpenAI y entiendo que al principio como una manera de entrar de lleno o sea, de una manera rápida, de pero cabeza. de cabeza, pero ahora Yo creo que está lo hizo empezando. muy bien Microsoft. A ver, se metió en este espacio con el innovador, pero luego ha pactado con todos los otros modelos Eso es. En y han Azure creado los corre de suyos. todo. En Azure van Claro, Eso es. todos, claro. no va Sí, solo sí. OpenAI y han invertido Y en esto todas. seguro que no le ha gustado a Sam Altman, ¿no? Eso es. Bueno, Seguramente. y Sam Altman salió en la Casa Blanca con Masayoshi Son, el fundador de SoftBank, y con Larry Ellison, el de Oracle, anunciando el proyecto Stargate, que no tiene nada que ver con Microsoft directamente. Totalmente. Y de hecho salió al día siguiente Satya diciendo, pues nosotros metemos más y nosotros nos metemos de verdad, no como lo suyo, que solo es de nota de prensa. O sea, claramente han ido Aquí todos son divergiendo. frenemies en Sí, ese espacio. pero esto yo creo que es la definición de Silicon Valley, ¿eh? Sí. Silicon Valley colabora incluso los rivales. En Europa no. O sea, en Silicon Valley colaboran los VCs, colaboran las compañías, hacen mucho partnership, son frenemies. Pero luego O es muy sea, complicado eso de gestionar, ¿eh? Porque lo hablábamos hombre, antes, lo del reparto, lo de los repartos de los accionarios de las compañías de AI en las Big Tech, Están que todas. están en todas, que es súper complejo de Mm. gestionar, o sea, porque los conflictos de interés es tremendo, o sea, quiero decir, estar en dos compañías, tres compañías y cruzarte con rivales dentro de los consejos, dentro de los accionarios, tiene que ser muy complicado de gestionar. dos gráficos más que quiero compartir de OpenAI. Uno es la ilustración que hace de Information, todos salen de Information, que hace entre OpenAI y Microsoft, que hay muchos acuerdos. O sea, uno tiene propiedad de un revenue share, pero a cambio el otro se compromete a usar el cloud, a cambio le da créditos, a cambio tiene un porcentaje de equity. Entonces, bueno, aquí tenemos la ilustración de lo que... Yo creo que una cosa que hace muy bien Sam Altman es gestionar el drama y la noticia. Siempre está ahí. O sea, Tremendo. cuando no se habla nada, pues él se inventa algo. Voy a Bueno. levantar 10 trillion. Dice, ¿no? Y crea una noticia. Eso, antes lo hemos dicho, ¿eh? La noticia Es de voy a verdad. levantar. Sí, sí. Que Hombre, pero hay también te periódicos digo- que lo pero ya, publican. pero también te digo una cosa. O sea, no es lo mismo. Voy a lanzar una ronda de 2 millones Hostia, a pues, voy a levantar un 6 billón. trillion. oye, ¿sabes? pues seis mañana, trillion, no, mañana no. te doy una exclusiva de que voy a levantar 10 trillion. No, hombre, no, ya, pero que, ahí puedo entender. Ya, pero el tipo. Todo lo ha comido Pero- primero, por si Pero las el tipo, moscas. sí, pero el tipo lo hace, quiero decir. O hace parte de esto. Quiero decir, que tiene credibilidad en el sentido de que es un tío que dice que va a levantar 40 y tantos mil millones y lo ha levantado. Sí, sí. Y que, quiero decir, que
que es verdad que genera mucha atención y que es un tío muy niño sol, de que todo gira alrededor de él y él cuando ve que el sol se va, sabe que Exacto. se pone otra vez para que le Exacto. para Se que le sube, para se que sube le al apunte, avión, se sube al jet privado para que no se vaya. justo para que Sí, sí. para que le apunte el sol, Sí, ¿sabes? sí. Pero y eso es cierto, pero también es verdad que es un tipo que luego lo ha ido haciendo, quiero decir, ha ido ejecutando muchas de las cosas que luego Hombre, ha anunciado. Es a de lo las largo del tiempo. compañías más importantes del mundo ahora mismo que Justo. han creado en menos de 10 Sí, años. sí. La siguiente foto, esto es muy bestia, de una presentación a inversores que yo me pregunto cómo llega al público, ¿vale? Donde OpenAI explica que en 2023 facturó aproximadamente 1.000 millones de dólares, en 24 3.7, que eso ya lo habíamos hablado, en 25 13, 29, 54, 86 y 125 en Pero 2029. esto ya no son hechos. No, son bueno, es proyecciones. proyección. O sea, Bueno, 4, claro. 3.7 es Bueno, hecho. hechos es hasta el 24. Sí. Bueno, el 25, digamos, ya Vale. llevamos casi medio año, El entonces 25 no se casi. pueden equivocar muchísimo, espero. Pero 125.000 millones de dólares en 2029, ¿eh? Eso sí que es un Excel, ¿eh? Y no las Hostia. proyecciones de. Eso sí que, eso sí que, Y de eso sí hecho, que es un business ¿Tú plan publicas de. las proyecciones? O sea, tú le preguntas al emprendedor, "Oye, ¿tú cuánto facturas?" Y te responde, este año, 100 millones. Mira, Entonces, es muy buena pregunta esa. porque Porque todos lo hacemos un es poco. muy buena pregunta porque es muy a complicado. principio de año lo hacemos. A No, final de en año, enero, no, en no, enero. no, pero entiendo, pero te digo, es muy buena pregunta eso porque hay muy poca transparencia en el sentido de que las cuentas llegan súper tarde al registro mercantil, Mm. no puedes tener la foto entera, a veces si la compañía está en Estados Unidos y tiene una filial allí, no consolida y por tanto no tiene los números enteros, entonces te tienes que fiar un poco también de lo que diga el fundador y contrastarlo con inversores que te digan, oye, esto que está contando tiene sentido, o con gente que de verdad tenga información ahí, de decir, este tipo dice que va a facturar 200 millones, esto es así. Entonces, bueno, pues un Pero poco bueno, para es que contratar. pero queda cerrar el año. O Sí, sea, sí, total. Sí, pero hombre, pero para mí que prever que Factorial prevea llegar a 200 millones de RR o 300 millones de RR, a mí me parece relevante porque a mí también, ¿eh? porque estás viendo, si es el caso, también. no, porque estás viendo dónde se pone el listón. Otra cosa es que luego ese listón, que a vosotros, obviamente eso te genera mucha tensión, porque al final si tú has puesto el listón público de este año lo voy a cerrar en 100 o en 200 y resulta que te queda en 170, pues el sabor es agridulce y te puede generar un problema. Entonces, pues, no sé, a veces también el incentivo del emprendedor es no decirlo, porque es lógico, que también te está generando un listón que luego si no lo cumple, complicado. hay muchos que somos bastante bocazas. Nosotros, sí, pero por suerte tenemos mucha tensión ya dentro y no viene de aquí. Ya no viene de aquí. Por cierto, el Papa es americano. Que son los americanos porque dicen el primer Papa americano. Dices, bueno, pues el anterior era argentino. Tío, o sea, matiza un poco, Claro. un poco. Francis Prevost de Chicago es el. Es norteamericano. Sí, de Estados Unidos. Claro. El nuevo Papa. En la siguiente imagen. Y no es que Trump, porque Trump ha Y no es publicado, Trump, madre mía. publicó no sé, Vaya Las narices. una que tiene. imagen de él vestido de papa Es como... increíble. Y lo retuiteó la Casa Blanca y todos que es los increíble. medios oficiales. Se ha Increíble. descubierto el ChatGPT y va haciendo. Siempre Madre mía. pide hacerse fotos suyas, ¿no? Es increíble. No, una cosa interesante de las proyecciones es de dónde dicen que va a venir el revenue. Que esto, ¿no? De estos 125.000 millones. Espera, que estoy leyendo la noticia del Papa y no quería leer esto ahora. Lo que explican es que en 2029, que es el número más grande, ChatGPT van a ser 50 billion, que es el negocio de ahora, ¿no? Los 4 van a ser 50. Las API van a ser 20. Agentes, que no existe hoy este modelo de negocio, van a ser 30. Y monetización de usuarios gratuitos va a ser 25.000 millones de dólares. ¿Que 25 billion. será publi o qué? Claro, dicen que publicidad y partnerships, que son publicidad al fin y al cabo, que eso no existe hoy. Pero ya te están adelantando que el 5% de los usuarios activos de ChatGPT son de pago, el 95% son gratis. Entonces ese 95% esperan que les genere 25 billion de Totalmente. aquí a final de 2029. Oye, ¿y vosotros hacer un business plan a 2029? ¿Cómo lo veis? Nosotros tenemos un Ya business lo plan hacemos. 2029. Pero, Otra pero- cosa es no que te lo sea muy enviamos a ti, preciso. pero- no, pero- ya, Otra cosa es que sea muy ya preciso. lo sé. Ya lo, Bueno, ya- calla, que a mí se me ha ya lo escapado sé, algo, pero ¿eh? yo hasta ahí, pero me refiero, ¿cómo hacéis un cálculo? Quiero decir, si no sabéis, quiero decir, vosotros tenéis una recurrencia en el ingreso, pero tenéis, y esa recurrencia, si no hay un churn alto, obviamente eso va a crecer porque todos los clientes nuevos que entren, pero de aquí a 2029 hacer una proyección no es ciencia ficción. Y no, es una dirección. Es una dirección, sí. O sea, Es tú al una- final cuando tomas las decisiones... Sí, pero es una dirección, pero ponerle números Es una como ahí, ambición. eso es. Exacto, es Pero una poner- ambición. ya, vale.
Pero esto te determina un mercado u otro, un producto u otro, Ya. en función de lo que tú quieras hacer en 3 años. ¿Sabes? Tienes que pegarle a cosas que te lleven ahí, no a cosas que no te lleven ahí. ¿Sabes? Es un ejercicio de racionalidad. Claro, pero entonces es dónde quiero estar, pero no dónde voy a estar. Es que no es lo mismo. Bueno, claro, es que el futuro Bueno, pero es no que entonces es, no es una no es previsión. un hecho. Claro, pero que no es una previsión. No, no es una Evidentemente, previsión. eso es lo que te iba a decir. No, Es un un plan. objetivo, es un plan de lo que yo Sí. quiero, donde yo quiero estar. Sí. Negocios que crecen a este ritmo, o sea, tienen mucha incertidumbre. Entonces es así. Y los que no también, porque luego te llegan Los los que no aranceles de Trump, te llega una crisis, te llega Totalmente. lo que sea, vete a saber tú lo que puede pasar, ¿no? Pero el nuestro es, o sea, los que crecen son mucho menos predecibles. Y la última Bueno, ¿se cosa que acaba el pasa- breakdown este infinito de OpenAI o no? ¿Eh? Que has hecho un breakdown de la hostia. Bueno, ya te lo he dicho. Es que hago mi research, yo consulto no. con mis fuentes. Y la última cosa que ha pasado hoy con OpenAI es que han contratado a la CEO de Instacart, que ha sorprendido porque, o sea, contratar a una Ahora CEO CEO para OpenAI. de una empresa cotizada grande como CEO de OpenAI Applications, que nadie sabe lo que significa. Pero eso es un truco también. Que quieres contratar a gente, puedes tener 14 CEOs en una compañía. Le llamas CEO de algo y si la gente quiere ser CEO, puede ser CEO. Pues Sam Altman ha hecho esto. Ha contratado a una CEO, que es la CEO of OpenAI Applications, y dice que Sam se va a dedicar más al research, al safety, Al que es drama. a lo que más le importa a él, que es el safety. Buah, safety Eh, es su y la prioridad co- número uno. Sí, Es sin la duda. prioridad número uno. Y la computación, que me ha encantado. ¿Qué significa? Me imagino yo ir comprando Nvidias por todo el mundo. Ir a Arabia Saudí a buscar Nvidias debajo de las dunas y tal. Y bueno, esta señora es una tía bastante potente que estuvo en Meta liderando productos, lideraba la app de Facebook dentro de Meta y ahora ha estado en Instacart durante 4 años y pico y desde el IPO de Instacart, que fue hace 2 años, ha subido un 50 y pico por cien en un momento donde el Nasdaq ha subido un 30, un poquito menos del 30. O sea que Instacart ha performado muy bien y a esta CEO se la tiene muy bien reconocida. O sea, es un gran fichaje de OpenAI. Y ya se acaba. A partir de aquí tienen que sponsorizarnos en OpenAI si quieren que hablemos más de ellos. Más aún. ¿Tú utilizas Deep Research? Pues bastante, últimamente bastante. O sea, yo al estar solo, quiero decir, no tener una relación con editores, con tal, me tengo que hacer mi propio fact-check, me tengo que hacer mi propia edición, me tengo que hacer mi propia corrección. Y a veces, y muchas veces lo hago con IA. O sea, por ejemplo, Google Notebook LM es increíble. O sea, hago fact-checking o sea, yo le meto fuentes de que he consultado de todo un reportaje, le pongo el texto del reportaje y le digo, y hazme fact-checking de Les esto. ponen los contratos que supuestamente no tiene No, pero le y pongo. luego le preguntas. No, pero le pongo texto. Sí, no, hombre, ya, pero le pongo, por ejemplo, no me refiero tanto a eso, me refiero más a documentos que yo ya tengo, cosas que se han publicado, etcétera, links y temas. ¿Vale? Y le digo, oye, hazme un fact-checking de esto. Entonces, pues, esto está bien, esto está mal, te ha ido en esta cifra, o esto está sostenido, esto no está sostenido con lo que se ha publicado, esto tal. O sea, primero me hace un fact-checking y luego toda la parte de edición, es decir, pues, oye, edítame esto, que a lo mejor se me ha quedado muy largo, ¿cómo lo ves tú este texto? Y te ayuda. Tal, y me ayuda un montón. Y, por ejemplo, el tema de research, o sea, toda la parte de análisis de cuentas, por ejemplo. A mí me encanta leer cuentas. Brutal. Soy un enfermo de leer cuentas y del registro mercantil, pero me parece que es increíble. O sea, el analista es un perfil que, o sea, ¿Tú pagas el registro mercantil para poder yo bajarte pago el las registro cuentas? mercantil. Sí, sí. O sea, yo antes tenía, o sea, tenía una suscripción, ahora tengo otra. O sea, antes tenía una suscripción Antes en pagaba el broker periódico, ahora pagas tú. pago yo, obviamente. Pero sí, o sea, a mí lo que me deja alucinado es que tú con una cuenta de registro mercantil con informe anual, con P&L, con flujo de caja, no sé qué, que son 200 páginas, le Y es haces preguntas, infumable, súper que le denso, haces hay un montón preguntas de al documento y boilerplate. es increíble. Sí. Es que le dices, ¿cuánto ha perdido? 200 millones, 150 millones. ¿Pero y por qué? Pues porque ha habido un incremento de coste de no sé qué. O sea, te hace un análisis que es que incluso tú te cuesta 3 horas ver en una cuenta por qué, no sé, porque qué ha pasado con el EBITDA, por qué tan poco EBITDA y ha subido la deuda, pero espera un momento, tengo que mirar deuda corto, deuda largo, no sé qué. Tú le preguntas y es que en Ujú. 15 minutos tiene el research hecho. A mí me parece un avance impresionante, pero yo en texto, en escribir texto, nunca escribe la IA. Y eso o sea, en eso o sea, soy ultra extremo. O sea, la IA no escribe absolutamente nada de Codeckers.
Pero corrige, has dicho. Pero una cosa es corregir y otra cosa es escribir. Pero No edita, reescribe. edita. Sí, Has pero dicho editar que- es, sí, pero editar es, por ejemplo, pues no sé, una palabra una repetición de una palabra, Ujú. pero lo que es el grueso de Ecotekers, o sea, el grueso De el momento. 90, de momento, sí, pero para mí es bastante innegociable, para mí, porque es que en mi estilo, en lo que la gente Sí, pero puedes escribir en Pero tu aprende estilo. tu ¿eh? estilo, ¿eh? ya, Te puedes hacer un clon. Con todo lo que has escrito en tu Sí. vida, te aseguro que te haces un clon. Esto no sé si lo Escribe explicamos. como tú, o Sí, sí. mejor que tú. ya, Nosotros explicamos cuando estaba Biel que había entrenado un chat GPT Mm. con mis emails que mando yo a inversores y tal, y ahora los hace chat GPT y se parecen un huevo. ya. Sí, no, sí, seguramente acabaremos ahí. Mira, yo creo que lo comentamos, lo del tema de qué riesgo hay para el periodismo con la IA. Para mí, lo único que no va a poder hacer, o sea, yo siempre me pregunto cada cierto tiempo qué podría hacer la IA igual o mejor que yo de aquí a 1 año, a 2 años. Entonces, también para desarrollar otras habilidades Para ir preparando, ¿no? para ir preparándome, Ir ¿sabes? entrenando. ¿Sabes? Claro. Y para mí una de las principales cosas que no va a poder hacer la IA es esto. Es que, bueno, no esto porque estamos aquí en cámara y pues charlar con vosotros y que me contéis, oye, pues es que Factorial va a X, Y o Z, o es que, oye, mira esta compañía que tal, el café, la comida, el que me cuenten cosas de... Eso no lo va a hacer una IA. Tú no viste el deepfake de Romero, ¿no? No. Que le Sí, hicieron en Madrid, unos si estabas tú hackers. ahí Sí, en ya el está, público. pero no he visto el vídeo. No, no le hemos enseñado el vídeo No, por no razones de enseña. seguridad. Pero, No he visto el vídeo, pero era yo. O sea, era yo en mi casa. Hablando sí. tranquilamente. Hablando No, hombre, ya, pero tranquilamente. quiero decir, pero me Ya, refiero, ya. No, en pero me persona. refiero que la IA no va a poder hacer eso. Todo O sea, lo tú no demás, le vas a contar, o sea, la gente no le va a archivar contratos confidenciales ilegalmente a un avatar de IA. ¿Qué es lo que quieres decir? Tienes que ser amigo, ganarte la gente, ¿no? Invitar a no, cubatas. no, pero si no es tanto, sí, pero o que te cuente cuando no solo son cosas confidenciales, sino, oye, contexto, ¿dónde hay que poner? ¿Dónde no hay que poner el ojo? Oye, echa un ojo a esto. Mira, ese tipo de cosas todavía no la hace una IA y hay una parte humana Cuesta, muy relevante. cuesta delimitar. Por suerte, la respuesta existe, porque Marc Andreessen, uno de los VCs más Bueno. famosos del mundo, dijo el otro día, se quedó tan ancho, que el único trabajo que no va a sustituir la IA es el del VC. Es suyo. Entonces ya lo sabes. A ponerte a hacer VC y cerramos el círculo. Es suyo, es suyo. Bueno, lo que dice básicamente, que no se lleva razón, yo creo. Hay una parte que lleva razón, que es que toda la parte de elección de compañía, por ahora, o sea, ese último toque humano, yo creo que todavía va a seguir existiendo, pero va a haber un porcentaje muy grande de trabajo de researching y de análisis, que es que la va a hacer una IA igual o Hay mucha mucho gente mejor que tú. mirando Exceles Vamos, y haciendo entrevistas y mirando datos y muchísimo. tal, y esto se hace muchísimo. solo ahora. O sea, es que eso se va. Ahora, otra cosa que Hay luego, ya VCs que invierten en base a lo que en base a un algoritmo. ¿eh? totalmente. Es que el No sé algoritmo. cómo les va. Es que el Seguramente no algoritmo- hay Es recorrido que de todavía. hecho, mira, ahora Crunchbase, no sé si lo habéis visto, Crunchbase ha hecho una cosa que está muy chula, una actualización que han hecho, que es la probabilidad que, por ejemplo, en base a un algoritmo o a todos sus datos, qué probabilidad hay de que un Factorial o un Wallapop haga una ronda de aquí a 6 meses, qué probabilidad hay de que la compañía crezca o no crezca, o sea, va a haber una cantidad, o sea, los algoritmos van a adelantarte éxitos de compañía, va a adelantarte, va a ser, o sea, va a ser difícilmente igualable desde el punto de vista humano. ¿Pagas Crunchbase también? No. 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 Usas la versión gratuita. O sea, ahora Pero ahí mismo no salen los números ahora, ¿ya? es que no sé si lo habéis visto. Han cambiado el rediseño, es una castaña, ¿eh? Y no solo eso, es que Se ha dejado de actualizar mucho. eso es. Antes era la Biblia, ahora ya no lo es. Es que verdad. eso. Y que incluso se Sí, mezclan está mucho menos y que bien. los datos no están No. finos. O sea, no son datos. Eso es una cosa, ¿ves? Eso es una oportunidad de negocio que aquí en España hacerlo. Mira, lo hace PitchBook. Mm. Y Pero Dealroom, y Dealroom que son también. europeos. Y Dealroom, pero es verdad que hay mucho. O sea, es muy a trazo grueso. O sea, yo creo que se puede hacer. Lo que pasa es que es verdad que es muy difícil de hacer. Yo me lo he planteado A hacerlo, escala. pero es muy difícil de hacer rascar ahí. Es Porque, que por ejemplo, Iban muy bien cuando eran pequeños, Eso cuando es. se masifican dejan de ir bien. y luego una ronda de 20, vosotros sabéis bien, una ronda de 20 millones, que luego, o de 15, que es lo típico de, bueno, pues es que 3 es una ayuda pública de no sé qué, 2 es un ENISA o 500.000 es un ENISA, no sé cuánto. Que al final
es muy difícil de limitar. Incluye los ahí. convertibles que ya se anunciaron hace un año. Exacto, que es Entonces ronda, estás- que es sí, ronda sí. y que no es ronda. O sea, que es deuda y que no es Sí, deuda. que no se puede Que- sumar. Claro, sí, entonces estás sumando pera y manzana. Un Entonces, clásico. ahí es muy complicado en España porque no hay esa transparencia de poder hacer una base de datos potente. Y me lo he planteado, hacerlo. Pero esto nunca, en Crunchbase nunca ha estado bien. Nunca ha estado bien. Sí, o sea, O sea, ha sido un agregador muy bueno, pero nunca ha tenido ese trazo fino. No. Nunca lo ha tenido. Oye, tú tienes dos cosas en común con una persona muy importante. Y es otra persona que también es fanática de leer cuentas de resultados y que acaba de cambiar de trabajo, acaba de dejar su trabajo. A ver. Warren Buffett. Warren Buffett Vale. es una de las personas más famosas del mundo que dice que él cada día llega a su oficina con el periódico, bueno, con 5 o 6 periódicos, con libros y con impresiones de cuentas de compañías cotizadas. Y se dedica a esto todo el día y toma una decisión cada 2 o 3 semanas y ahora va a dejar de tomar decisiones porque se ha jubilado de Berkshire Hathaway. ¿Qué te parece que diga con humildad que Tim Cook ha generado más valor a Berkshire Hathaway que él mismo? Como CEO, Tim Cook de Apple es, con diferencia, el máximo generador de valor de Berkshire Que Hathaway. él ha sido o sea, que Tim Tim Cook. Cook ha Tim sido. Cook ha generado mucho más valor con sus decisiones que O sea, con el crecimiento de Apple. con el crecimiento de Apple. Es donde ha hecho Es una la manera. mayor performance, si no sería un fondo normal. Claro. En los últimos 15 años, el otro día veía yo la estadística, no la tengo aquí para compartirla, pero los retornos de Berkshire Hathaway de los últimos creo que eran 15 años. El peso Si de. quitas la decisión eso es. de haber invertido en Apple, Que no tomó él, que no tomó él, porque tiene peores... él estaba en contra de la tecnología. Bueno, porque él no lo entendía, ¿no? Decía. Mm. Pero el resultado de Berkshire Hathaway es peor que el S&P 500, ¿no? Que el indexado que contrata a todo el mundo del planeta, pues Berkshire Hathaway lo hubiera hecho peor. Y lo ha hecho un poco mejor Y los encima, últimos 15 en años. estos casos, en lo del outliers, esto no es un VC. Quiero decir, esto no es un VC que uno te paga la No, fiesta, no, o no. no debería serlo, porque el riesgo es tan grande, es gigantesco. Quiero decir, concentrar el riesgo tan grande de un retorno en una sola compañía es un riesgo muy grande. Cosa que en el VC es porque por naturaleza es así, que tengas un outlier o dos por cada 10, pero en ese caso es un riesgo muy grande, ¿no? Sí, creo que invirtió entre 20 o 40 billion. Decenas de billions. Entre 20 y billions. 40, creo recordar. Y esto se convirtió en 150, 200. Es increíble. Esta es la operación. Es increíble. O sea, Berkshire Hathaway, o sea, Warren Buffett, 94 años, eso no lo tenéis en común. 60 años como CEO de una empresa Fortune 500, es el CEO que ha estado más años liderando una empresa Fortune 500, que nació en el 1930, que piensas, hace mucho tiempo, bueno, 94 años de 1930. Y Berkshire Hathaway ha generado un promedio retorno del 20% anual. Que dices, no parece como muy espectacular, pero cuando tú haces 20 años por 60, que es en el momento en el que compró Berkshire Hathaway, Es él ya llevaba muchísimo. años trabajando, Claro. es Mucho. un 5.502.284% de retorno, ¿vale? Comparado con el S&P 500, que tiene un casi 10% de retorno anual, incluyendo dividendos, que si lo calculas durante los mismos 60 años, es un 39.000%. O sea, la diferencia es de 5 millones por cien a 39.000%. Para dar el típico ejemplo que la gente entiende mejor, si nosotros hubiéramos invertido, que no habíamos nacido, cuando compra Berkshire Hathaway $1.000, hoy valdrían 55 millones de dólares. Si en lugar de esto hubiéramos invertido en el S&P 500, hoy valdría 390.000, que no está mal, pero no son 55 kilos. O sea, es muy bestia. Me gustó que se posicionó de forma bastante crítica contra jugar o utilizar el comercio internacional como un Una arma. guerra, sí, como un Sí, arma. ¿no? Montar una guerra Sí. donde gana uno y pierden los otros. Habla tan bien. sí. O sea, piensa con profundidad, explica con una sonrisa, con Está sentido ya, del humor. es que la edad, o sea, ya Es tú lo ves- increíble. es increíble. O sea, tú lo ves con esa edad, que dices, con esa edad no debería tener esa lucidez en la cabeza y Tiene sabiduría y lucidez es que increíble. flipas. Y se toma 5 Coca-Colas al día y caramelos, ¿eh? O sea que lo del azúcar tiene que ir bien. Es uno de los fondos más grandes del mundo, más de $1 trillion under management. No tiene management fee, no tiene carry. Simplemente hay dinero ahí, se gestiona. No se puede meter dinero en Berkshire Hathaway, es imposible aportar dinero. Solo puedes comprarle las acciones a otro. O sea, es uno de los fondos más raros del mundo y a la vez uno de los más exitosos del mundo, ¿no? Y tiene gran parte en cash. Sí, ahora mismo sí. Concretamente, ahora tiene casi 400 billion, o sea, más del 30% del fondo en efectivo o equivalentes, porque no sabe lo que va a pasar y ha decidido acumular cash. Le sustituye un chaval que tiene ahí en el banquillo de 62 tacos, Greg Abel, que pobrecito. becario.
El becario. Que me encanta el título. ¿Sabéis cuál es el título de Greg Abel? Es el título con más cutre de uno de los roles más importantes del mundo. Es el título, el job title, que se llama, me lo he apuntado aquí, es el responsable Vice President of Non-Insurance. O sea, todo lo que no es insurance, que es muy importante, de hecho es más importante que lo que es insurance, pero ni le ponen un nombre. Es O como sea, lo otro, el VP de lo otro. de lo que sobra, ¿no? Porque hay Ajit Jain, que es el VP de Insurance, y Greg, que era, y pasará a ser el CEO ahora, el VP de Non-Insurance, que eran entre 500 y 600 billion, y el otro entre 400 y 500 billion. O sea, sumaba un poquito más de un trillón entre los dos chavalines de 60 y pico tacos. Muy bien. Oye, tenemos más cosas, pero yo creo que lo podemos dejar aquí. No sé si Sí. nos dejamos alguna noticia No. que haya pasado importante. No, ¿no? No. Ya hemos contado todo. Pues nada, oye, muchísimas gracias, Jesús, por vosotros por pasarte por invitarme. aquí y Nada. compartir tu experiencia, que realmente es diferente de la que normalmente traemos y es muy interesante. Pues gracias a vosotros por tenerme y nada, seguimos. Buena suerte con Seguimos en Ecotechers. Te contacto, seguimos sin por ahí. duda. Hasta la semana que viene.